Buenos días, mi nombre es Paloma Alfonso de la licenciatura de Fisioterapia, cuarto B de la Universidad Campus Veracruz, y esta materia es neurociencias. Hoy vamos a hablar sobre la neurona, para qué sirve la neurona, sus partes, para qué sirven sus partes, la sinapsis y pues algunas enfermedades que pues afectan a la neurona. La neurona es el nombre que se le da a la célula nerviosa y a todas sus prolongaciones. Bueno, las neuronas son células excitables especializadas para la recepción de estímulos y la conducción de impulsos nerviosos. Estos varían considerablemente en su forma y su tamaño, pero todos contienen un cuerpo celular. Y a partir de su superficie se proyectan uno o más procesos o prolongaciones denominadas neuritas. Bueno, las neuritas responsables de recibir la información y de conducirla en todo el cuerpo celular se denominan dendritas. Y las neuritas, que son tubulares largas, únicas, producen los impulsos desde el cuerpo celular y reciben el nombre del axón. Bueno, las dendritas y los axones se conocen más frecuentemente como fibras nerviosas. Las neuronas se encuentran en el encéfalo, la médula espinal y en los ganglios, a diferencia de la mayoría de otras células del cuerpo. Las neuronas maduras normales de las personas adultas no se dividen ni se replican. Sin embargo, actualmente se sabe que existen la neurogenia, que es en las personas adultas, que es cuando se originan nuevas neuronas durante toda la vida, aunque en cantidades muy reducidas. Existen tres tipos de neuronas, que son las neuronas unipolares o pseudo-unipolares, las neuronas bipolares y las neuronas multipolares, que son las que vamos a hablar hoy. Bueno, esas tienen una gran cantidad de neuritas que se originan a partir del cuerpo celular, con la excepción del axón, que esta es única. El resto de las neuritas pues son dendritas. La mayoría de las neuronas del cerebro y la médula espinal son de este tipo, las multipolares. Y las neuronas también pueden clasificarse según su tamaño. Tenemos las neuronas de Golgi tipo 1 y las neuronas de Golgi tipo 2. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la neurona y sus partes. Principalmente vamos a hablar del cuerpo celular, que como en otras células consta esencialmente de un citoplasma en la que se haya incluido el núcleo. Este está limitado externamente por una membrana plasmática. También encontramos el núcleo, el citoplasma, la membrana plasmática, las dendritas, el axón, el núcleo, como ya dije, la neuroglia, la mielina, las terminales axónicas y el nodo de Ranvier. Bueno, principalmente vamos a hablar sobre el núcleo, que se encuentra en medio, que es la parte de aquí, en medio del cuerpo. Bueno, el núcleo contiene los genes y tiene por lo general una localización central en el interior del cuerpo celular, como les dije, y clásicamente es el tamaño pues muy pequeño y es esférico. Dentro tenemos la membrana nuclear y puede considerarse como una porción especial del retículo endoplasmático rugoso del citoplasma. Bueno, el núcleo es la parte central de la neurona. Se encuentra situada en el cuerpo celular y se encarga de producir energía para el funcionamiento de la neurona. En las neuronas maduras, los cromosomas ya no se duplican y funcionan solo en la expresión génica. De ahí vamos a hablar del citoplasma. Bueno, el citoplasma es rico en retículo endoplasmático granuloso, que es el rugoso, y agranular, que es el liso. Y este contiene los orgánulos u organelos e inclusiones, que pues es la sustancia de Nils, el aparato de Golgi, la mitocondria, los microfilamentos, los microtúbulos, los lisosomas, los centriolos, liposuccinos, la melanina, los glucógenos y pues los lípidos. La sustancia cromófila y de Nils consta de gránulos que se hallan distribuidos por el citoplasma del cuerpo celular, excepto en la región proximal del axón, que es la parte de aquí, denominada como el cono axónico. De ahí hablaremos de la membrana plasmática, que igualmente está dentro del núcleo. Bueno, la membrana plasmática forma el límite externo continuo del cuerpo celular y sus prolongaciones.
Y pues la neurona es el sitio de inicio y producción del impulso nervioso, que es aquí donde empieza el impulso. Bueno, de ahí vamos a hablar sobre las dendritas, que son estas prolongaciones que tenemos aquí. Bueno, las dendritas son prolongaciones cortas del cuerpo celular. Las dendritas se consideran meramente extensiones del cuerpo celular para aumentar la superficie para la recepción de los axones de otras neuronas. Esencialmente conducen pues el impulso nervioso hacia el cuerpo celular. Como dije, las dendritas son brazos de las neuronas, forman pequeñas prolongaciones ramificadas que pues salen de las diferentes partes del soma de la neurona, es decir, pues del cuerpo celular. Suelen ser mucho más ramificaciones, o sea, suelen tener más ramificaciones que poseen las dendritas, como vemos, o sea, aquí tiene una ramificación y dos. Y pues el tamaño de estas varían dependiendo de la función de la neurona y del lugar en el que se sitúen. Su función principal es la recepción de estímulos provenientes de otra neurona. Ahorita vamos a hablar sobre eso, que es sobre la sinapsis. De ahí vamos a hablar sobre el axón. Bueno, el axón, como vemos, es este, que es todo el cuerpo de aquí, de la neurona. Ahorita vamos a ver bien. Bueno, axón es el nombre que se le da a la prolongación más larga del cuerpo celular, como vemos esta. Se origina a partir de una pequeña elevación cónica sobre el cuerpo celular. Pues es desprovisto de los gránulos de Nils, denominada, como les dije, que es el cono axónico. En ocasiones se origina un axón a partir de la parte proximal de las dendritas. ¿Okay? El axón es otra de las principales partes de la neurona. El axón es un fino y alargada pues fibra nerviosa envuelta en vainas de mielina que se encargan de transmitir las señales eléctricas desde el soma de la neurona hasta los botones terminales. Como les dije, es toda esta. Y ahorita vamos a hablar sobre la mielina. ¿Okay? Entonces, pues los axones no suelen ramificarse en la proximidad del cuerpo celular. Poco antes de su terminación, los axones se dividen habitualmente de modo pues profuso. Los extremos distales de la rama terminal de los axones se hallan con frecuencia agrandados. Reciben la denominación de terminales, como vemos aquí. Son estas. Algunos axones, especialmente los de las neuronas de los nervios autónomos, muestran cerca de su terminación una serie de ensanchamientos que se asemeja a una hilera de cuentas, que son como botoncitos. Estos pues hinchazones reciben el nombre de varicosidades, que como vimos son estas que están aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de la neuroglia. La neuroglia está aquí. Son estos puntitos que vemos aquí. Bueno, la neuroglia, pues las neuronas son células tan especializadas que por sí solas pues no pueden realizar todas las funciones de nutrición y soporte necesarias para la supervivencia. Por este motivo, las neuronas se rodean de otras células que realizan pues estas funciones por ellas, como son los astrocitos, que estos se encargan principalmente de nutrir, limpiar y dar soporte a las neuronas. De ahí tenemos los oligodendrocitos, que estos se encargan principalmente de cubrir de mielina los axones del sistema nervioso central, aunque también cumplen funciones de sostén y de unión. De ahí va la microglia, que esta se encarga principalmente de la respuesta inmune, eliminación de residuos y de mantener la homeostasis de la neurona. De ahí sigue la célula de Schwann, que esta se encarga principalmente de cubrir de mielina los axones del sistema nervioso periférico. De ahí vemos los ependimiocitos. Estos se encargan principalmente de cubrir los ventrículos cerebrales
y la parte de la médula espinal. De ahí encontramos la mielina, que como vemos son todas estas partes azules que vemos aquí. Todas estas son las mielinas. ¿Okay? La mielina pues es un material compuesto de proteínas y lípidos. Esta se encuentra formada por vainas alrededor de los axones neuronales, como ya vimos, lo que permite protegerlos, aislarlos y hacerlo hasta 100 veces más eficiente la transmisión del potencial de acción. En el sistema nervioso central, la mielina es producida por los oligodendrocitos, mientras que en el sistema nervioso periférico es producido por las células de Schwann. Okay. La mielina lo que hace es que el potencial de acción sea más rápido. Si no encontráramos la mielina, el potencial de acción sería más lento. Lo que causa la mielina es que hace saltos en el potencial de acción y vaya más rápido. Estos son como inhiben, hacen que salten y vaya más rápido el potencial de acción. De ahí vamos con la terminación de los axones, que como vemos son estos. ¿Qué dice? Terminación de los axones. Bueno, el terminal de los axones o botón sináptico se encuentra al final de los axones de la neurona. Este está dividido en terminales cuya función será la unión con otra neurona y así poder formar la sinapsis. Ahorita pues vamos a hablar sobre la sinapsis, terminando las partes de la neurona. En los botones terminales es donde se almacenan los neurotransmisores en pequeños almacenamientos llamados vesículas. La transmisión de estas vesículas desde el botón sináptico de una neurona hasta las dendritas de otra neurona es lo que se conoce como sinapsis. Ahorita vamos a hablar sobre ella. De ahí hablaremos sobre el nodo de Rambier. El nodo de Rambier es el hueco o espacio que existe entre cada vaina de mielina del axón. El espacio entre cada vaina es el justo y necesario para optimizar la transmisión del impulso y que éste no se pierda. Esto es lo que se conoce como la conducción saltatoria del impulso nervioso, como ya les dije. La principal función del nodo de Rambier es facilitar la conducción y optimizar el consumo de energía. Son estos espacios. Todo esto es el axón, pero especialmente el espacio entre dos mielinas es el nodo de Rambier. Ahora vamos a hablar sobre la sinapsis con una imagen. El sistema nervioso consta de un gran número de neuronas que se unen entre sí para formar vías de conducción funcional. El sitio en el que dos neuronas se ponen en estrecha proximidad y se produce la comunicación interneuronal funcional recibe la denominación de sinapsis. Ok. Las sinapsis son de dos tipos, que encontramos las químicas y las eléctricas. La mayoría de las sinapsis pues son químicas y en ellas una sustancia química, que es el neurotransmisor, pasa a través del estrecho espacio entre la célula y se fija a una molécula de proteína de la membrana postsináptica denominada receptor. Okay. Les voy a enseñar mi maqueta. Bueno, estas que encontramos aquí son las dendritas y estas son las terminaciones axónicas. En la sinapsis, el botón sináptico, que son estos, se unen con las dendritas de otra neurona y es donde se forma la sinapsis. Entonces, es sinapsis química porque en la sinapsis química la despolarización de la primera, en esta se ve un retraso considerable en la despolarización de la segunda de algunos milisegundos. Esto pasa porque los iones fluyen y despolarizan la primera neurona, y como están muy separadas, que es este espacio, se disipa toda la energía potencial y ya no se llega a despolarizar la segunda neurona. Para poder despolarizar la segunda necesitamos la secreción de un neurotransmisor y que se acople a sus receptores postsinápticos, y este retraso en el que se despolariza la primera, se libera el neurotransmisor y se despolariza la segunda, es el retraso fisiológico de la sinapsis, y por eso es por eso que es una sinapsis química,
significa que son las más lentas, pero también son muy eficientes al ser moduladas y podemos controlar también qué tanto disparan. Bueno, la liberación del neurotransmisor se hace en las terminaciones axónicas, como les dije, en los botones terminales de una neurona presináptica. Esa es la neurona presináptica, la neurona postsináptica, el espacio o hendidura sináptica. Entonces les dije que la liberación del neurotransmisor se hace en las terminaciones axónicas de los botones terminales de una neurona presináptica y en las dendritas de una neurona postsináptica, como les había dicho. Todos los neurotransmisores son liberados a partir de las terminaciones nerviosas por la llegada del impulso nervioso, o conocido también como el potencial de acción. En la parte media de la neurona presináptica encontramos los canales de iones para los iones de calcio. En el interior del botón encontramos las vesículas sinápticas, que están llenas de los neurotransmisores. Las mitocondrias, estas proporcionan ATP para la síntesis de nueva sustancia transmisora, que como vemos son estas. Principalmente podemos encontrar los iones de calcio que están fuera de la neurona, que están aquí, son estas. Al llegar el flujo nervioso al botón sináptico, se abren los canales de iones, dejando pasar los iones de calcio de la neurona presináptica, lo que causa una despolarización presináptica, la cual permite el desplazamiento de las vesículas hacia la membrana. Las vesículas, como vemos aquí, se unen a la membrana hacia el espacio sináptico llamado excitosis, que excitosis es cuando se liberan de la vesícula sináptica. Después los neurotransmisores dentro de la vesícula se liberan en el espacio sináptico. Los neurotransmisores se unen a unos canales iónicos de sodio que están en las dendritas de la neurona postsináptica. Son estos. La unión de estos dos abre los canales iónicos de calcio y permite la entrada de sodio de la neurona postsináptica, lo que produce una despolarización postsináptica y después se provoca un flujo nervioso producido en la neurona postsináptica y así sucesivamente por todas las neuronas. Entonces, recapitulando, llega el potencial de acción, abre los canales de calcio, entran los canales de calcio, bajan las vesículas con los neurotransmisores, se unen a la membrana plasmática, se liberan los neurotransmisores al espacio o hendidura sináptica, que esto es espacio. Aquí encontramos la degradación de los neurotransmisores. Cuando ya se realiza el potencial o la sinapsis, estos degradan las vesículas de los neurotransmisores para que no se siga realizando la sinapsis. Aquí encontramos los receptores de la neurona postsináptica, donde se abren y se realiza el potencial. Aquí igualmente encontramos las mitocondrias. Son mitocondrias, vesículas sinápticas, el transporte. Adentro están los neurotransmisores y estos son los canales, la membrana, la liberación, la degradación, el botón. Estas son las dendritas y este es el botón sináptico. Y esto sería todo. Esto pasa esta es la sinapsis neuronal de una neurona a otra. Y esto es sucesivamente entre todas las neuronas. Bueno, y por último vamos a hablar sobre las alteraciones de la neurona. Bueno, principalmente vamos a hablar de la atrofia muscular espinal. Bueno, esta atrofia es una enfermedad que afecta a las neuronas motoras de la médula espinal, por lo que priva de la fuerza física necesaria para moverse, o caminar, respirar y comer, por estar afectadas las neuronas motoras de la médula espinal. Se estima que esta enfermedad es la primera causa genética de muerte en los niños. En la forma más severa, que es la tipo 1, esta es la más grave.
Los síntomas van a ser que los padres notarán que el bebé pues se mueve muy poco, moviliza muy poco las extremidades, tiende a mantener una postura cuando están acostados, o sea, solo una postura, que son con las caderas abiertas y abducidas, y se demoran o no logran desarrollar el control de la cabeza, que puede permanecer pues poco firme al tomarlo en brazos o al levantarlo de la cama. Un signo importante de esta enfermedad en los niños es la dificultad respiratoria. Ellos respiran más agitadamente porque poseen un escaso desarrollo y fuerza de la musculatura intercostal. Estos inflan el abdomen y retraen el tórax en la inspiración, y pues tampoco tienen el reflejo de la tos. Esta enfermedad requiere de un abordaje multiprofesional de muchos profesionales de la salud, como son el neurólogo, los broncopulmonar, nutriólogos, traumatólogos, endocrinólogos, y pues en conjunto profesionales de apoyo como son los kinesiólogos, los terapeutas y los psicólogos. De ahí hablaremos de la esclerosis múltiple o EM. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y de momento sin cura del sistema nervioso central. Es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre las personas jóvenes de entre los 20 y los 40 años, y pues la segunda causa de discapacidad en los países desarrollados. La esclerosis múltiple también es conocida como la enfermedad de las 1000 caras y se presenta en diferentes síntomas de cada persona, por eso se llama así. El hecho de tener una diversidad tan grande de este síntoma, de los síntomas, dificulta el diagnóstico que se hace a través de diversas pruebas médicas que descartan otras enfermedades. Los diferentes síntomas pueden ser la manifestación de diferentes enfermedades que se deben descartar antes de llegar a un diagnóstico definitivo de la enfermedad. Se trata de una enfermedad inmunológica. Esto significa que el sistema inmunológico ataca estructuras propias del organismo, como en el caso de la mielina en la esclerosis múltiple. Eso ya lo vimos sobre la mielina en las neuronas. La mielina favorece la producción de los impulsos nerviosos, por lo que cuando resulta dañada se produce una interrupción de esta transmisión y aparecen los síntomas y diagnósticos característicos de la enfermedad. Estos ataques del sistema inmunológico a la mielina se conocen como brotes. La evolución de la esclerosis múltiple es diferente en cada persona. Hay diferentes tipos de esclerosis. Aquí le vamos a hablar sobre 4, que es la esclerosis múltiple remitente recurrente, la esclerosis múltiple primaria progresiva, la esclerosis múltiple secundaria progresiva y la esclerosis múltiple progresiva recurrente. Y por último hablaremos de las epilepsias. La epilepsia se define como un trastorno caracterizado por la recurrencia de crisis epilépticas. Estas a su vez son el resultado de descargas excesivas o desordenadas de las neuronas cerebrales. Las crisis epilépticas pueden ser convulsivas o no convulsivas. Las primeras son aquellas en las cuales hay un movimiento en el cuerpo, como las crisis parciales motoras, y las que no son convulsivas, no hay un movimiento, pero se presentan igualmente descargas anormales que son responsables del fenómeno observado. Ejemplo sería de la anterior constituyente, que son las ausencias, las crisis parciales sensitivas o las crisis parciales con componentes psíquicos. Aquí vamos a hablar sobre 3 tipos de crisis, que son la crisis parcial, que son aquellas que se generan en un área específica del cerebro, como por ejemplo podría ser el lóbulo frontal izquierdo. Las crisis generalizadas, que son aquellas en las cuales hay un compromiso simultáneo de ambos hemisferios cerebrales. Y los síndromes epilépticos, que estos se definen por la asociación de diferentes crisis epilépticas y el estado neurológico intercrítico del paciente.
Y pues eso ha sido todo. Gracias por su atención y espero que les haya gustado. Gracias.